análisis gráfico de otras funciones, desde lineales hasta trigonométricas, pasando por exponenciales y logarítmicas. Aquí en este video vamos a explicar cómo se comportan las funciones en la graficación de ciertos rangos para verificar cómo se pueden manipular estos parámetros desde lo que son las funciones lineales, las potencias, las raíces, las exponenciales, logarítmicas y cerrando con las trigonométricas. Es un recorrido completo por ese tipo de funciones. Comencemos. Lo que son las funciones exponenciales también, pero ahora del tipo raíz. Esto es inversa de un número natural o de un número entero, ¿sí? Que nos permite calcular las potencias, ya sea cuando n es par o es impar, y vamos a tener algunas estructuras de este tipo o de este tipo. Vamos a ver por qué es que se presentan estos dos comportamientos. Para eso voy a hacer uso de un pizarrón de Excel, ya lo saben. Voy a poner aquí en el pizarrón de Excel una X para generar un dominio que vaya desde -10, ¿sí? -9 y así sucesivamente hasta llegar a 10 positivo, para tener valores positivos y valores negativos. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora vamos a generar alguna función. Ya sabemos que las funciones, cuando estamos hablando ya de binomios o de polinomios incluso, tenemos características que tenemos que cuidar. Por ejemplo, vamos a pensar en una m, ¿sí?, igual a algo. Esta va a ser, voy a ponerle m1. Y esta M1 va a representar la pendiente de la línea o de la recta. Ahorita la vamos a manejar. También vamos a trabajar también una M2, ¿sí? Y una M3, ¿sí? Que estaríamos hablando de funciones con diferentes pendientes para poder poder modificar automáticamente algunas características. M3. Y ahora ya sabemos M3. Ya sabemos que también podemos trabajar los valores de la ordenada al origen, ¿sí? Esto es los valores que conocemos como B. Voy a poner B1 igual. Aquí vamos a tener un valor. Aquí voy a poner un B2 igual. Y aquí voy a tener un B3 igual, por si queremos manejar varios valores. Además, para las funciones exponenciales también necesitamos conocer la potencia. Entonces voy a poner el valor de n, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a poner una n1 y una n2. Esto es dos potencias distintas. n2. Muy bien, ahí está. Con estos datos yo puedo calcular o graficar lo que son rectas, parábolas, cualquier tipo de ecuación, y voy a estar manipulando sus principales características. Vamos a empezar, por ejemplo, por manejar la función f de x, ¿sí? Y entonces vamos a formar primero una ecuación de una recta, y esto ya lo habíamos visto igual, y voy a poner f de x y voy a poner ahí todo lo que quiero hacer con ella. Entonces ahí simplemente le voy a decir que agregue un símbolo, pero para poder agregar necesito entonces que ponga el ampersand, que es el concatenador. Esto ya lo manejamos. Ampersand, entre comillas, igual, cierro comillas, quiere decir que ya puse el igual, el símbolo igual. ¿Qué voy a agregar después del igual? Entonces voy a agregar la pendiente. Voy a agregar la pendiente M1, en este caso agregaría esta pendiente. Voy a poner la pendiente 1, que es un multiplicador, lo voy a poner el multiplicador inerte, que es el 1,
cualquier cosa que yo multiplique por 1, pues me va a dar lo mismo que estoy utilizando. Déjenme poner nada más aquí que estén centrados para que se vea un poco mejor. Y entonces aquí resulta que yo necesito concatenar con este 1. Entonces simplemente lo que voy a hacer es pedirle que concatene con el ampersand y le voy a pedir que agregue esto. Ya agregó el 1 y ese lo voy a multiplicar por la variable. La variable se llama x. Entonces voy a poner aquí entre comillas la variable x, que es un valor de texto, variable x. Pero le voy a agregar voy a agregarle un signo más, voy a desglosar todo. Podría poner junto aquí el signo más con la X, porque también lo voy a manejar como texto, pero para que vean todos los componentes que lleva, lo voy a, con fines didácticos lo voy a dejar así, para que lo vean directamente. Entre comillas pongo el signo más, vuelvo a poner otro ampersand, y voy a agregar, después de que ya puse la X, entonces voy a agregar la B. En este caso voy a agregar esta B. Simplemente le doy clic y ahí me está agregando ese valor de la B. Ahora, ya teniendo es mx más b. Si se acuerdan la ecuación de la recta, aquí me dice que hay un error, porque vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí me faltó poner el ampersand antes de la X. Ahora sí, ya lo reconoce y vean que me puso mx más b, solo que no he puesto b. Voy a agregar un 0 y entonces al momento de agregar un 0 aquí lo ponemos. Me dice entonces f de x, que es la ecuación de la recta, es igual a m, que es 1 en este caso, es la pendiente básica, mx más b, y donde b es 0. Va a cruzar entonces por el origen. Es una recta a 45 grados porque tiene pendiente de 1. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo lo programo? Pues lo programo igual a como aparece ahí, igual a 1. Este 1 se llama así, que multiplica a x, pero el valor de x es más, ¿sí?, la b, que es esta. Y ahí lo tenemos. Y vean que es el mismo valor. De tal manera que si yo, aquí hay un detalle, tengo que convertir en constantes lo que no quiero que cambie. Por ejemplo, el valor de la E1 debe de ser siempre 1, le pongo F4 para que me convierta en celda constante, y el valor de la L0 también, y entonces lo convierto en celda constante, y ahora sí ya quedó listo. Lo agrego, y lo copio y vean que tengo los mismos valores, porque me dice que esto es y igual a x, ¿no? O sea, simplemente esto que está escrito aquí significa y igual a x, ¿no? Y aquí lo tenemos, y es igual a x. De tal manera que si yo inserto una gráfica de tipo línea, por ejemplo, me va a dar la recta a 45 grados. Observen aquí, es una recta que cruza a 45 grados y cruza por el 0. Pero como aquí no lo alcanzo a ver, permítanme tantito porque me sacó del lugar aquí. Entonces aquí lo que voy a hacer es pedirle que me permita seleccionar los datos para pedirle que use ¿cómo se llama? Estos valores de acá. Entonces simplemente lo que necesito es agregar los valores. Aquí me dice que es una serie, sí, es una serie, y aquí me da unos valores unos datos. Entonces aquí le voy a pedir que agregue estos datos en lugar de los datos numéricos que toma, y automáticamente me pone los datos en el eje de las X. Y ahora sí, nos vamos a dar cuenta de que el eje, aquí está el eje, y vean que atraviesa justo en el 0. Si yo trazo una línea recta para ver realmente ese comportamiento, voy a poner una línea directa. Entonces voy a trazar una línea recta que vaya desde el centro, justo por el 0. Entonces voy a mover esta línea recta para que se acomode al 0. Y vean que aquí, justo en el 0, atraviesa el eje de las X en el punto 0. Ok, hasta ahí espero que quede claro. Ok, ¿alguna duda? Vean que acabo de hacer una función de una línea recta. Voy a transformarla ahora a una curva,
simplemente lo que voy a hacer es agregar una potencia. Esto quiere decir que yo aquí tengo que elevar una potencia, pero para poder agregar la potencia, yo lo que tengo que elevar a la potencia es la X. Por tanto, tengo que pedirle que eso lo eleve a la potencia que está acá. Para eso voy a agregar aquí otro dato que va a ser la potencia de la X, porque aquí tiene potencia 1. Ahorita lo voy a poner como potencia 1. Voy a poner el símbolo de potencia en Excel, que es este acento circunflejo. Y aquí voy a agregar el valor precisamente de la potencia, que es este. Aquí. Para decirle que ponga lo que yo escriba ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita no se ve nada, pero aquí al ponerle el 1, automáticamente me va a estar poniendo ahí que va a elevar a la potencia 1. Al elevar a la potencia 1, pues estoy llegando precisamente a lo mismo, ¿no? Entonces, cualquier valor elevado a la potencia 1 es el mismo valor. Ahorita estoy haciendo lo mismo, pero voy a corregir esta fórmula para que también agregue esa potencia. Esto quiere decir que va a multiplicar por X, pero esta X la va a elevar a la potencia a esta, ¿sí? Y bueno, con eso ya quedó listo. Ahorita obviamente no va a haber cambios, pero ojo, aquí tengo que corregir porque este detalle tiene que estar constante. Yo no quiero que cambie este valor para acá, sino que tome nada más este dato. Entonces ahí lo dejo constante y lo voy a arrastrar para que tengamos los mismos valores. De hecho, llegamos a lo mismo porque no he cambiado este. Pero observen qué pasa si yo aquí en lugar de 1 le doy un 2. Entonces automáticamente la recta se me transforma en parábola, ¿sí? Vean que aquí ya se me cambió la ecuación, obviamente aquí también porque está en automático, ya está programada, y entonces automáticamente se transforma en parábola. Y si yo aquí lo agrego, le pongo un 3, entonces se me transforma en una sigmoidea. Aquí lo tenemos, que son las gráficas que hemos ido analizando. Ahora, vean que sigue estando el cruce en el 0. Voy a regresar a la potencia 2 para que veamos lo que está ocurriendo. Toca justo el eje de las X en el 0, ¿ok? Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí al B1 un 5, por ejemplo. Observen lo que ocurre, que ya no cruza, ya no toca el eje de las X en el 0, sino que se hace horizontal esta parábola justo en el número 5. Para que vean que sí es cierto, lo voy a poner 20 aquí para que nos muestre la gráfica y vean cómo sube la parábola y toca en el 20. Esto quiere decir que se está desplazando 20 hacia arriba. Ahora, si yo aquí le pusiera menos 20, entonces obviamente lo va a llevar 20 hacia abajo. Aquí lo tienen. ¿Ok? Bueno, esa es lo que hace la ordenada al origen. Me mueve la posición de la gráfica. ¿Sí? En este caso le dejo 0 para que esté conservado. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo una pendiente mayor? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero una pendiente más alta. Observen que aquí llega hasta 100. Le voy a cambiar y le voy a poner 5. Al momento de multiplicar por 5 va a tener que llegar a 500. Efectivamente llega a 500. Vean que lo que hizo fue estirar la parábola hacia arriba. ¿Sí? Pareciera que es lo mismo, pero no. La otra llegaba nada más hasta aquí y ahora llega hasta acá. Entonces esto quiere decir que la pendiente me va a permitir hacer mayor o menor esta recta. ¿Qué pasa si yo aquí aplico un signo? Observen, menos 5. Entonces ya la parábola se invierte y va hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy cambiando el signo y entonces va a crecer hacia el sentido negativo. Simple, ¿sí? Entonces son los detalles que tengo que cuidar. Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Si yo le pongo más, por ejemplo 20, lo va a subir, ¿sí? Va a pasar por 20 acá. Pero si yo le pongo aquí menos 20, pues obviamente la va a bajar, la va a retirar del eje hacia abajo, ¿sí? Y bueno, ahorita la dejamos en 0 y voy a dejar aquí en 1 por lo pronto. Ahora, bueno, ya tenemos la función al cuadrado. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es graficar las raíces? Bueno, voy a sacar primero la raíz cuadrada de estos valores. Entonces para eso basta con que yo aquí en esta ecuación, ¿sí? Aquí donde está la potencia,
lo divida, ¿sí? Entonces para eso lo que voy a hacer es agregar un paréntesis, ¿sí? Pero como va a ser tipo texto, entonces lo voy a agregar así. Voy a agregar un paréntesis y voy a poner un 1 y una diagonal y voy a poner las comillas y el ampersand para que lo concatene, y después de este valor que estoy agregando como potencia, le estoy poniendo 1 entre este valor, entonces va a sacar raíz cuadrada. Y voy a poner aquí el cierre del paréntesis también entre comillas porque son textos, no estoy hablando de otra cosa. Y entonces ya quedó lista de tal manera, a ver, déjame ver dónde me faltó, en alguno me faltó, aquí, no le puse el ampersand aquí, ya, ahora sí. Entonces aquí vean que ya me lo dice x elevado a la 1/2, esto es la raíz cuadrada de x. Ok, hay que corregir eso mismo aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues agarrar aquí paréntesis, 1 entre esto que está aquí, que es la potencia, y simplemente cierro el paréntesis y le doy enter. Y vean que me dice numérico. ¿Por qué? Porque, ojo, este es un -10 y no existen números de potencia, o sea, no existen raíces pares de números negativos. Entonces me va a dar un error. Pero ¿qué pasa si yo lo sigo arrastrando? Observe que me va a dar número, porque son errores. Esto no existe. Las raíces de potencias, las raíces pares de números negativos no existe. Entonces, a partir del 0 es donde cobra, ya se hace real el dato. Y vean, aquí esto lo pone aquí como horizontal porque no sabe qué hacer con él. Pero a partir de aquí empieza a generar esta gráfica. Esta gráfica precisamente está representando la raíz par, la raíz cuadrada de estos números. Si yo, por ejemplo, aquí en lugar de 2 le pongo 4, va a ser exactamente lo mismo, solo que va a ser mucho mayor. Miren, aquí me puso 1.8, voy a poner aquí un 2, otra vez raíz cuadrada, y ven que me lleva a 3, porque como saco raíz se hace mucho más pequeño mientras más grande sea el número. Estoy sacando la inversa de la potencia. Muy bien, ahora, ¿pero qué pasa si yo en lugar de poner una raíz par, pongo una raíz impar, por ejemplo, al cubo? Observen que ahora sí me dice, mira, las raíces impares de números negativos sí existen, son estas. Ok, entonces ya me da una gráfica para valores negativos y una gráfica para valores positivos, y por eso me da este valor. Por eso cuando vimos hace un momento esta parte, me decía que si yo tenía potencias impares en raíz, pues obviamente me va a dar esta especie de sigmoidea, mientras que si yo tengo potencias pares, solo me va a dar esta parte, que es exactamente lo que estamos viendo en el comportamiento gráfico en Excel. Esto corresponde precisamente a lo que son potencias pares y potencias impares, y cualquier valor que yo utilice va a ser lo mismo. O sea, si es impar 5 y saco la raíz quinta, obviamente se hace más pequeñito porque estoy sacando la raíz mayor. Vamos a ponerle un 7 y observen que este valor va cambiando, se va haciendo más pequeñito. Vamos a ponerle aquí un 25, también es impar, y entonces vean que se va haciendo mucho más pequeñito, ¿no? Va tendiendo a 1. Y si yo le pongo una par, por ejemplo 24, entonces resulta que se hace nada más esta parte de acá, porque es una raíz par. Y bueno, aquí tenemos ya entonces el comportamiento de las raíces pares y de las raíces impares. Y ya sabemos que las raíces pares no existen con respecto a números negativos, y solamente a partir del 0 van a tomar valor numérico real. Muy bien, entonces ya tenemos esa función de raíces pares y raíces impares. Ahora vamos a trabajar, estos serían las potencias, más bien las raíces pares e impares. Bueno, vamos ahora a avanzar un poco más en este esquema y vamos a trabajar funciones. Bueno, vamos a ver qué función nos está pidiendo otra vez la presentación para que vayamos en ese orden. Y ya luego llegamos, de hecho vamos a llegar a las funciones trigonométricas, pero vamos a avanzar un poquito más en esto. Si nosotros seguimos avanzando, resulta que me dice
que tenemos una función monómica. Ok, de hecho ya sabemos que la función monómica no es otra cosa más que aquella que se estructura por un solo monomio. Por ejemplo, 3x quinta. Esto es una función monómica, esto es un monomio. Por 3x también es un monomio. Por ejemplo, una constante 5 también es un monomio. ¿Por qué? Porque esto es como si yo escribiera y igual a 3x. Voy a suponer que ese 5 es potencia, para no estar cambiando el formato. Y luego y igual a 3x, ¿sí? Y luego y igual a 5. Bien, si nosotros observamos cuántos términos independientes o del lado de las variables independientes tiene esta función, pues tiene 1, 3x quinta, ¿sí? Es un monomio. ¿Cuántos tiene esta? También tiene 1, 3x, es un monomio. ¿Cuántos tiene esta? 5, es una constante, sí, pero es un solo monomio, tiene un solo término. Ok, ahora, si yo agrego, por ejemplo, lo que estaba manejando en la recta, y igual a m, que sería, por ejemplo, 2x más 5, menos 5, bueno, está bien. Esto es 2x, 2 es la pendiente m, x es la variable independiente, menos es el signo de la ordenada al origen y la ordenada al origen, que es el 5. O sea, menos 5, esta es la ordenada al origen. Esto quiere decir que va a cruzar esta recta por el menos 5. Bueno, ¿cuántos términos tiene esta? Tiene 2, entonces esta ya es un binomio. Y es igual a 2x menos 5, es un binomio. Ahora, ¿puedo manejar potencias? Sí, por ejemplo, y igual a 5x cuarta menos 3x cuadrada. ¿Cuántos monomios tiene? 2. Por tanto, es un binomio, ¿sí? Ahora, imaginen ustedes que yo escribo y igual a 5x sexta menos 2x cuarta más 3x cuadrada, y entonces ya tengo 3 monomios, y entonces esto es un trinomio, ¿sí? Para no fallar, vamos a decir, voy a escribir uno más, por ejemplo, y igual a 4x séptima menos 5x quinta más 3x cuadrada menos 5x. Entonces vean que aquí lo que estoy haciendo es escribiendo uno que sería un tetranomio, 4 monomios. Sin embargo, ojo, para todas las funciones que tienen más de un un monomio, a todas las funciones que tienen más de un monomio se les conoce como polinomio, ¿sí? Ya sea binomio, trinomio, tetranomio, polinomio. Es un polinomio. Un polinomio, que es aquel que tiene más de un monomio en su estructura. En este caso tengo 2 monomios, 3 monomios, 4 monomios, independientemente de la potencia que tengan. Por eso los escribí así. Y eso es un polinomio simplemente, ¿sí? Entonces todos estos son polinomios. Ok, muy bien. Ahora, ya que tengo esto, ya entendí lo que es el polinomio. Entonces, analizando o siguiendo con la presentación, me dice función monómica, ya sé que tiene un solo monomio. Función polinómica, aquel que tiene más de un monomio. Luego me dice, oye, la función racional. Ok, vamos entonces a analizar la estructura o el funcionamiento de la función racional. Para eso me voy a regresar acá. Y fíjense que aquí ya tengo una función, pero está al cuadrado. Voy a ponerlo a la potencia 3 para que tenga valor en todo el rango. Ahí está. Pero ahora lo que voy a hacer es generar una nueva función que se llame g de x, ¿sí? Esta g de x, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser algo muy parecido a esto que estoy haciendo. Simplemente lo que voy a poner es que va a ser igual a g de x. Lo voy a escribir así para más rápido.
igual a g de x igual a, valga la redundancia, bueno, es que estoy haciendo aquí el texto, sí, es g de x, g de x igual a 3x cuadrada, 3x cuadrada menos 2x más 3. Vean, aquí tengo f de x y aquí tengo g de x. Esta es una función, pero aquí es cuadrada, déjenme cambiarle nada más, porque en realidad si la dejo así, voy a tener el problema de que no me va a dar las funciones en el rango de los negativos. Y quiero que estén las dos. Fíjense bien, voy a generar aquí los valores. Esto es igual a 3 que multiplica a x y que lo va a elevar a la potencia 5 y después le va a sumar el 3. No es cierto, 2x. 2 por x, que es este mismo, aquí lo tomo, ahora sí más 3. Y listo, se cierra. Aquí tengo el valor. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este valor, resulta que son valores mucho más grandes que lo que yo pueda tener aquí. Porque esto estoy sacando una raíz cúbica. Para que sea algo más equitativo, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una raíz quinta. ¿Les parece bien? Ahí ya lo que voy a hacer es sacar una fracción de potencia. Lo mismo voy a hacer aquí. Entonces aquí simplemente está elevado a la quinta. Entonces le voy a poner que lo eleve a la 1 sobre 5. Y con eso queda lista la ecuación. Vean que ya tiene valores más tranquilos. Ya podemos ver valores más similares. Pues ya que tenemos este rollo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es sacar la división entre las dos funciones. O sea, voy a dividir g de x, bueno, primero f de x para ir en orden, f de x entre g de x, ¿ok? Entonces esa es una fracción de funciones, que es precisamente lo que me está pidiendo que analice aquí. Me dice, y están las mismas letras, miren, f de x entre g de x, ¿ok? Pues vamos a analizar entonces qué es lo que pasa. Fíjense bien, si yo grafico, esta es la gráfica de f de x. Aquí le voy a poner f, permítanme para que lo vea la máquina, f de x nada más, no la división, todavía no te me anticipes, f de x, ok, ahí tenemos f de x, ok. Ahora voy a sacar g de x, entonces voy a graficar esta parte. Incluso lo podía hacer así directamente. Voy a borrarla y la voy a volver a generar para que las vean con título y todo. Entonces aquí tenemos f de x y le voy a pedir a la máquina que inserte una gráfica de este tipo. Ahí la tenemos y ya tenemos el título también. Ok, ya está. Esto es lo que está pasando ahorita, lo que tengo en f de x. Ahora voy a graficar g de x. Bueno, agarro g de x y lo grafico. Y insertamos una gráfica también igualita del mismo tipo. ¿Sí? Y observen que aquí esta estructura es similar, pero con obviamente diferentes parámetros. Vean. Esto es f de x, esto es g de x. Pero ahora me interesa saber qué es f de x entre g de x. Ok, entonces agarro y digo igual a este entre este. Y observemos. Aquí me va a dar valores totalmente diferentes. Ahí los tenemos. Ahora voy a graficarla también. Aquí voy a graficar ahora sí la división. Esto va a ser, insertamos un gráfico también igualito para que no crean que vamos a cambiar. Y observen que aquí ya me da valores totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando divide la ecuación resulta que los signos negativos de aquí, al dividir menos entre menos, se hacen más. Y entonces va a estar sobre el eje de las x, sobre... Toda la función va a ser positiva, observen,
y vamos a tener esta pendiente rara aquí en el cruce. De hecho, si yo aquí le pongo los datos, voy a poner los datos para que los vean completos. Observen aquí, simplemente le voy a pedir que me cambie la selección. Y los datos que yo voy a cambiar van a ser estos de aquí para que se vean los títulos del eje de las X. Entonces, simplemente aquí ya me puso del menos 10 al 10. Luego aquí voy a hacer exactamente lo mismo para que se vean el mismo dominio de la función. Selecciono los datos, le agrego de aquí, le digo, ¿sabes qué? Toma estos datos como títulos para ese eje, ¿sí? Y le digo aceptar. Y observen que me pone ya el eje, ya sé dónde estoy funcionando. Ahora voy a hacer lo mismo para ¿sí? Aquí en los datos le voy a pedir en selección de datos que tome estos valores, ¿sí? Exactamente los mismos, para que veamos justo el rango o el dominio donde se está moviendo. Y observen que aquí tengo el menos 10 al 10, o sea, estoy en esta parte, pero ojo, ahora estoy por encima del eje de las X. ¿Por qué? Porque aunque aquí tiene valores negativos, resulta que al dividir negativo entre negativo se hace positivo, ¿sí? Menos entre menos me da más, ¿sí? Entonces por eso todos los valores están por encima del eje de las X, ¿ok? Es la función racional entre estas dos funciones. Ahora, ¿puedo invertirla? Sí, claro que la puedo invertir. Déjenme mover un poquito estas gráficas para que me dé la posibilidad de invertir. Aquí voy a poner la primera y ahorita vamos a hacer la tercera y voy a hacer la cuarta aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a escribir aquí g de x entre f de x. Ok, estoy invirtiendo la razón. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es igual. Voy a agarrar primero g de x y lo voy a dividir entre f de x. A ver, permítanme, algo raro hizo acá. Otra vez. Entonces, igual g de x entre f de x. Y resulta que me da, obviamente, valores totalmente diferentes. Aquí los trazamos. Vean que me da aquí 0. ¿Por qué? Porque como me está tomando valores, aquí por ejemplo f de x es 0. Entonces yo estoy dividiendo entre 0 y por eso me da ese error. La máquina no sabe qué hacer con él. Pero bueno, vamos a graficarlo. Y ahora lo que vamos a obtener con esa gráfica. Ok, aquí la tenemos. G de x entre f de x. También es, ¿cómo se llama? Positiva. Está por encima. Déjenme ponerle los datos del eje x para que los veamos. Para que se vea completo. Ahí está. Y bueno, aquí ya tenemos del menos 10 al 10. ¿Listo? Y entonces vean. De menos infinito al 0. Tiene una tendencia a ir decreciendo, pero cuando toca el 0, que es acá, en ese momento se dispara hacia acá porque en este punto no tiene validez, y entonces se dispara y empieza a crecer. Y entonces en un lado de la gráfica tiene un comportamiento descendente negativo y en el otro es ascendente positivo. Es la gráfica f de x entre g de x y esta g de x entre f de x. Observen que no son el mismo tipo de gráfico. Muy bien. Vamos a ver qué más nos comenta aquí. Nos dice, bueno, función exponencial e a la x. Función logarítmica, función irracional. Bueno, vamos entonces a ver lo que es la función exponencial e a la x. Ojo, la función exponencial e a la x es una función irracional, ¿sí o no? Sí, porque la base
es un número irracional que no puede representarse por raíz, por división de números enteros ni de números naturales. No pueden representarse de esa manera. Por tanto, también es una función irracional. Pero vamos entonces a regresar. Y entonces nos queda, vamos a crear una nueva, a copiar para que sigamos trabajando con él. Y bueno, ok, ya tenemos aquí una copia con la que podemos trabajar, podemos eliminar todo y partir desde cero porque no estamos borrando lo que ya hicimos. Lo que ya hicimos lo tenemos registrado acá, aquí lo tienen. Pero yo voy a trabajar ahorita con esto. Entonces voy a borrar todo, pero resulta que ahora la función, ojo, aquí voy a agarrar esta, voy a borrar lo demás. Pero esa la voy a dejar, ¿por qué? Porque resulta que ahora la pendiente que voy a utilizar se va a llamar E. ¿Sí? Pero es E a la X, entonces estoy generando una función que va a ser totalmente distinta a esta. Entonces vamos a crearla mejor para que no nos vayamos a confundir. Aquí voy a poner simplemente E. Allí tengo la función o el valor, la base E, que es la base de los logaritmos neperianos. Muy bien, ¿cómo voy a escribir entonces la función por acá? Simplemente, esta la voy a borrar y voy a escribir E, pero E, no sé qué es E, y la máquina me dice, oye, ¿qué quieres escribir? Entonces resulta que si yo le escribo exp, la máquina lo entiende porque me dice que devuelve el E elevado a la potencia, ¿sí?, de un número determinado. O sea, esa es la base logarítmica, la base de los logaritmos neperianos. Pero ojo, ahorita lo que quiero es expresarla. Entonces voy a poner aquí nada más f de x, ¿sí?, y aquí le voy a escribir esta f de x, vamos a ponerle su signo igual, y voy a ponerle e a la x. Pero aquí sí voy a expresarlo en términos de potencia para que se vea bien claramente que lo que estoy haciendo es poniendo una función con una potencia. Vean que aquí ya tengo entonces e a la x. Muy bien. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues ya sabemos que la e se expresa como exp. Bueno, pues entonces ponemos igual a exp. Y ¿qué número vamos a utilizar para esta potencia? Este número. Entonces le doy enter y queda listo. Y vean que me dice que es este valor rarísimo, muy largo, ¿sí? Es 4.5 39 por 10 a la menos 5, ¿no? Es un valor muy pequeñito. Bueno, pero ¿qué pasa si yo arrastro este valor? Resulta entonces que se hace desde un valor muy pequeñito, ¿sí?, hasta un valor muy grande. Pero vean que nunca se hace negativo. Aunque tenga yo negativos acá, siempre va a ser positivo, ¿sí? Y siempre. Vamos a graficarlo. Vamos a decirle que lo grafique. Y observen, ¿sí?, insertamos una gráfica de este tipo. Y observen, siempre va a ser positivo. Es una función que va creciendo. Es una función creciente. ¿Ok? Hasta ahí dudas. No, profe. Muy bien, entonces esta es la función, entonces la función exponencial ya la tenemos aquí definida. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio esa función? Si yo le pongo una pendiente distinta, etcétera. Bueno, pues vamos a hacerlo. Fíjense bien, esta función aquí le voy a decir que agregue, ¿sí?, le voy a pedir concatena y agrega el valor que está aquí. Después lo voy a cambiar, ¿sí?, y le voy a poner aquí, a ver,
agrega este valor. Okay. Es que no me deja editarlo. Permítanme un momento. Es que son... Profe, le falta poner el igual para que esté bien. No, me falta poner las comillas. Lo que pasa es que no me di cuenta que no había puesto las comillas acá, perdón. Entonces aquí son las comillas, para que se transforme en una edición de texto. Quiero agregarlo para que automáticamente vaya cambiando y me vaya haciendo también la función de cambiar. Para que lo vayan viendo, pues, porque lo puedo hacer directamente acá, pero quiero que lo vayan viendo ahí también. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí pongo f de x, que es esta f de x. Lo puedo hacer desde un principio. Aquí lo voy a hacer. Y vamos a poner igual, ¿sí? Esto es lo que me decías para que hiciera la función. Es correcto, pero lo que vamos a hacer es agregar textos, ¿sí? Igual f de x, ya lo tengo ahí. Pero ese f de x le voy a agregar el signo igual, para que me aparezca con el signo igual. Igual, ¿sí? Y luego voy a agregar aquí en el ampersand la pendiente que quiero agregar, que es esta. Vean que ya lo agregó. Y esta lo voy a multiplicar por, entonces simplemente voy a agregar aquí, entre comillas, la letra que es la base que voy a utilizar, que es la E, ¿sí? Y la voy a elevar. Esto es lo que yo voy a decir que se va a elevar aquí. Lo que pasa es que aquí me faltó poner el ampersand, hay que tener cuidado nada más con eso, porque no estaba concatenando. Entonces aquí voy a elevarlo. ¿Y cómo le digo que lo voy a elevar? Pues simplemente lo que voy a hacer es ponerle aquí el símbolo de elevación para que se entienda que voy a elevar. ¿Y a qué? Pues a la potencia, a la x. A la x. Y también después de esto le voy a agregar el más, o sea, voy a agregarle después de esto el más, y le voy a agregar el valor de b. En este caso b es 0, pero lo voy a agregar directamente. Necesito poner aquí el concatenador, porque si no la máquina no sabe qué hacer. Vean que la máquina se queda así como que, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí está, ¿sí? Y cuando yo le dé enter, vamos a ver, algo me faltó, a lo mejor otro concatenador, permítanme. Aquí está C, concatenador. Aquí me faltó el concatenador, ¿es correcto? Sí, y muy bien. A ver, vamos a ver, creo que ya está. Entonces, sí, ya está, miren. Si yo aquí cambio el valor de m, automáticamente me va a cambiar ese valor de m en esta ecuación. Esto todavía no lo programo, ¿sí? Vean que ya está por 5. Y si aquí le cambio el valor de b, entonces aquí resulta que pongo, por ejemplo, un 7 para que se note, y aquí está el valor de b, 7. Entonces ya está. Voy a poner aquí el 0 y aquí voy a poner el 1 para que empecemos con la función inicial, y simplemente lo que va a pasar es que voy a seguir esta ecuación tal cual y le digo igual a 1, que es pero va a ser constante. Vamos de una vez. 1 es el constante por el valor de e, que es el exponencial, ¿sí? Y este exponencial va a elevar la x, que es esta, y después de que haya elevado la x va a agregar también de forma constante el valor de b, que es ¿sí? Lo va a agregar constante y va a quedar listo. Observen que va a ser exactamente la misma gráfica, no la he cambiado, solo agregué las variables que voy a estar utilizando. Es la misma gráfica. Pero ¿qué pasa si yo le pongo aquí un 2? Entonces, si le pongo ahí un 2, observen, ¿sí? Voy a regresarlo al 1 para que veamos números. Fíjense, aquí me llega hasta el 2250 más o menos. Si yo le voy 2226, miren. Si yo le doy aquí un 2, obviamente lo va a multiplicar al doble y me va a 4400, por decir algo. Entonces sí está actuando. Ahora, si yo le cambio aquí y en lugar del 0, aquí está el 0, le pongo un 5, observen que la gráfica aquí no lo alcanzo a notar porque son valores muy altos estos. Voy a poner aquí un valor de 2000 para que se note. Vean que se va al 2000.
Se estoy desplazando esa gráfica al 2000, ¿sí? Y lo mismo, si yo la bajo aquí y le pongo menos 2000, ¿sí? Entonces observen que se va por debajo del 0, aun cuando los valores que yo estoy trabajando en una exponencial deben de ser positivos, pero como le puse menos 2000, pues ese rango lo va a dejar por debajo. De menos 2000 hasta 0 va a quedar por debajo del eje, y después va a cambiar a positivos aquí. De aquí a aquí se da el cambio a 0. Muy bien, ahora si yo aquí le regreso al 0, obviamente va a volverlo a ubicar sobre el eje de las X, asintótica de hecho al eje de las X. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya está. Esta es la función exponencial. Simplemente el efecto de la pendiente hace que esto se eleve, se multiplique. Si yo aquí le multiplico por un medio, ¿sí? Esto es igual a 1 entre 2, para que vean que es un medio, ¿sí? Y entonces me reduce a la mitad. Y si yo esto lo hago todavía más pequeño, 1 entre 1000, observen lo que va a pasar con estos números. Entonces le doy enter y observen que se hace una cosita que dicen es plana. No es plana, lo que pasa es que crece muy muy poquito, pero 1 entre 200 probablemente sí se vea que no es plana. Sigue viéndose. Miren, me da un valor de, déjenme poner aquí 1 entre es que lo toma como, no lo toma como, lo voy a hacer así, 1 entre 1000. Ahora sí, ahí está. Ok, bueno, y vean que se reduce muchísimo. Aquí están los valores, ahora sí. Y ahora vamos a poner 1 entre 1.000.000. Ahí está. Y vean, otra vez no le puse el igual. Igual a 1 entre 1.000.000. Ahí está. Y vean que se hace un número pequeñito, pero sigue teniendo el mismo comportamiento. ¿Sí? O sea, se reduce, es microscópico el movimiento, pero sigue teniendo justo el mismo comportamiento. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que hace la pendiente en este tipo de exponenciales. ¿Sí? Lo que hace lo mismo que en todas, ¿no? Lo hace grandote, lo hace pequeñito. Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Esto es la función exponencial. Vamos a ver qué más nos dice esta presentación. Además de la función exponencial, nos dice logarítmica. Bueno, ¿qué pasa con la función logarítmica? Pues viene a ser lo mismo. Vamos a trabajarlo aquí. Vamos ahora, esta es la función exponencial, me voy a ir a una función logarítmica. Para esto voy a copiar, para no, ¿cómo se llama? Para no borrar esta. Ya copié, aquí tengo otra función y entonces me voy a ir a una función logarítmica. En lugar de poner la base E, ahora voy a utilizar el logaritmo natural. ¿Y esto qué significa? Que aquí en lugar de poner la E, voy a poner el logaritmo natural, ¿sí? De X, ¿sí? Y también voy a agregarle, multiplicarlo por una pendiente. Aquí tenemos el logaritmo y sumarle el 0, ¿no? Le puse, aquí puse fuera de lugar este paréntesis, va de este lado. Entonces aquí corregimos para que se vea correctamente. Ahora sí, logaritmo natural de X. Ok, vamos a programarlo, lo vamos a seguir tal cual. Entonces simplemente lo único que hago es decirle igual a la pendiente constante por el logaritmo natural. Pues también se llama logaritmo natural precisamente de la variable X. Y cierro este paréntesis y le sumo la ordenada al origen, que es esta también como constante, F4. Y con eso me dice, bueno, ya está ¿cómo se llama? La ecuación. Vamos a ver si todo está correcto. Sí, me dice logaritmo natural, pero ojo, ¿qué creen? No existen los logaritmos naturales de números negativos. Y esto se los voy a demostrar aquí. Voy a correr esto y se van a dar cuenta que de hecho el 0 tampoco tiene logaritmo natural, porque no hay ningún número que elevado a una potencia me dé 0. El mínimo es el 0.
Cuando yo elevo un número al 0, me va a dar un 1. Y entonces aquí tengo la gráfica del logaritmo natural. Porque acá no existe. No existe porque no son números, no existen los números negativos. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le sumo cosas? Entonces ya me la va a desplazar, pero me la va a subir o me la va a bajar, pero esto no lo va a poder quitar, porque aquí no existen los números, no existen los logaritmos de números negativos ni de cero. Eso no existe. ¿Sí? No hay ninguna potencia a la que yo pueda elevar una base y que me dé un cero o un número negativo. Eso no existe, no hay. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sé lo que está pasando. Vean que si yo aquí la multiplico, por ejemplo, por 5, ¿sí? La gráfica lo que hace es que se estira hacia arriba. ¿Sí? Si lo regreso al 1, pues ahí está. ¿Y qué pasa si yo lo elevo, por ejemplo, a 5? Pues vean que aquí lo único que hace es que se mueve de posición al 5. O sea, se supone que se cambia al 5 porque le está sumando los datos. Sí, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vean que aquí le regreso al 0 y vean los datos que me pone aquí, del 0 al 2? Pero ahora vamos a suponer que aquí le pongo 1000 para que se note bien. Entonces vean que aquí al ponerle 1000 me le suma 1000 a los resultados. Es lo único que va a hacer, ¿ok? No hace otra cosa. Este es el logaritmo. Acuérdense que el logaritmo no es otra cosa más que el número que debo de elevar una base para que me dé un resultado. Por ejemplo, este es un logaritmo natural. Esto quiere decir que es una base. Si yo quiero sacar un 5, por ejemplo, me dice que si yo agarro la e, fíjense bien, igual a e, voy a poner x, que es la potencia, y voy a elevar el número 1 para que me dé el valor de e. Aquí tengo el valor de e. Entonces lo que voy a hacer es agarrar y elevarlo a lo que me dice aquí. Yo le voy a decir, mira, si lo elevo a este valor, me va a dar un 5. Vamos a ver si es cierto. Entonces agarro y le digo igual a y lo voy a elevar, ¿sí?, a esta potencia que está aquí. Y vamos a ver cuál es el resultado. Ah, me dice que 5. Pues sí, porque me dice que si yo elevo a este número la base del logaritmo, me va a dar un 5. O sea, el logaritmo es la potencia a la que tengo que elevar la base para llegar al número. Sí, esa es la definición del logaritmo. ¿Ok? Muy bien. También ahora, regresando a lo que es la presentación, resulta que me pide funciones irracionales. Ya vimos una, pero vamos, cualquier función que sea irracional, pues son funciones que están definidas en términos de números irracionales. O sea, por ejemplo, la función raíz cuadrada. No, raíz de 2. La raíz par de 2, para ser exacto. Bueno, entonces vamos a analizarla. Aquí voy a crear una nueva hoja. Bueno, en esta misma voy a copiarla para utilizar ya lo que tenemos desarrollado. Generamos una copia, ahí lo tenemos. Y entonces resulta que ahora la función que voy a crear aquí va a ser la raíz de 2. O sea, elevar 2, que va a ser 2 a una potencia fraccionaria, que es raíz de 2, precisamente es un medio. Bueno, entonces lo que hacemos es poner precisamente el 2, que es el número que voy a trabajar, y además voy a poner aquí un medio. Simplemente lo voy a poner así, igual, para que vean que es exacto, 1 entre 2, ahí está, un medio, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es elevar este 2 a un medio. Esto es igual a 2 elevado, ¿sí?, a la raíz. Y entonces me dice, este es un número. Estos números, este es un número irracional. ¿Qué significa? No lo puedo representar con división de números enteros ni con división de números naturales, ¿sí? Por tanto, es un número irracional. Es una función irracional. Precisamente la función raíz del número 2, ¿sí?, es un número irracional. ¿Que puedo cambiar un montón de valores aquí? Sí.
puedo cambiar muchísimos valores, ¿no? O x, por ejemplo, yo puedo poner algo así como x, y vamos a hacerlo aquí, fíjense bien, voy a poner f de x va a ser igual a x por raíz de 2, o sea, por 2 elevado a la 1/2. Ok, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Pues simplemente lo que tengo que hacer es igual, aquí tengo la raíz de 2, entonces simplemente igual a x, ¿sí?, multiplicado por la raíz de 2, y esta va a ser constante, y el valor que me va a dar es esto. Si yo grafico esto, me da esta forma. Ahora, ¿por qué es una recta? Pues porque realmente el valor que está cambiando aquí es tan pequeño que no alcanza a modificar la trayectoria de la curva, a menos que este tome valores muy pequeñitos. Por ejemplo, si yo agarro aquí y pongo menos 0.9, menos 0.8, ¿sí? Entonces, y esto lo voy haciendo y probablemente tenga que hacerlo más pequeño, pero ahorita lo vemos. Vamos a mandarlo hasta acá. Resulta, vean, no alcanza a verse todavía la desviación aquí, o sea, porque no es una recta como tal, pero déjenme hacerlo más pequeñito, menos 0.001, menos 0.011, ok, a ver, este es, ¿cómo quedó aquí? Bueno, acá más bien tendría que ser 91, ¿no? 99. Ahora sí. Y vamos a ver qué ocurre con este. Invertir la señal invertir la pendiente, porque está mucho más negativo. De hecho, estoy poniendo puros negativos aquí. Pero vean, si ustedes se dan cuenta aquí en la gráfica, pareciera que tiene desviaciones, está como que ondulada, y es precisamente por este comportamiento irracional de esta parte, que es esta raíz, que le está dando esos valores raros, ¿sí? La otra puede ser, por ejemplo, que ponga un número de raíz elevado a la x. Entonces simplemente lo que voy a hacer es poner aquí esto que tengo aquí, que es la raíz de 2, simplemente la voy a elevar a la x, que es otra función distinta. Observen, elevado a la x. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar la raíz de 2, que es esa, y esta raíz la voy a elevar a la x, o sea, a este dato. Voy a agarrarlo desde menos 10, voy a regresar los valores que tenía para ver el comportamiento en un rango positivo y negativo, y observen lo que ocurre. Ok, lo vamos a poner así, listo. Y ahí tengo una función irracional como potencia de esta parte, ¿sí? Esto es lo que ocurre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es un comportamiento muy parecido a la exponencial. ¿Por qué? Porque también la exponencial es un número, o sea, la base del exponente, o sea, el logaritmo, el número e, la base del logaritmo neperiano, es un número irracional. La raíz es un número irracional y tienen este comportamiento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya están los números irracionales. Trigonométricas. Vamos ahora a ver qué pasa con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas las vamos a analizar aquí en uno nuevo, bueno, en uno más.
Voy a mover copiar. Ok, aquí está. Vamos ahora entonces a generar funciones trigonométricas. Aquí primero pues quito estos. Aquí sí voy a quitar todo este rollo, excepto lo de arriba que me va a servir. Quitamos todo esto. Muy bien. Y esta también. Y ahora lo que voy a hacer es poner rangos en donde son válidas las funciones trigonométricas. Ojo, fíjense. Voy a poner un rango pequeño. Bueno, un rango que vaya de 0 más 5 y que llegue hasta 90 para agarrar un cuadrante. O sea, los primeros 90 grados. El primer cuadrante. De 0 a 90. Ahí está. Si yo quiero graficar esa función con un seno de x, va a ser f de x, ¿sí?, igual a seno de la variable, en este caso x. Voy a trazar o calcular los números tal cual, seno de x. Y vean que me dice seno de x, de seno de 0 es 0, pero seno de 90 se acerca al 1, ¿sí? Bueno, 0.89. Ahora, ¿qué pasa? Que vean que tengo valores negativos y positivos. ¿Y eso qué significa? Pues vamos a graficarlo para ver qué significa. Observen lo siguiente. Fíjense bien. Inserto una función también de este tipo para que lo podamos ver. Y me dice, mira, es una función senoidal. O sea, es una función cíclica que está cambiando a lo largo de un rango. Por eso tiene valores positivos y negativos, ¿sí? Porque va tomando los valores máximos que tiene, porque esta función es una función que varía entre el 0 y el 1 y entre el 0 y el menos 1. Y entonces es cíclica en ese rango, de menos 1 a 1. Ahí es donde se mueve la función seno. ¿Ok? Ya lo vi. Pero se ve muy mal así. Bueno, entonces vamos a aumentar el número de puntos. Por ejemplo, vamos a pedirle que grafique 0, 0.1 y así que se vaya hasta llegar a 90. Ok, bueno, entonces obviamente van a ser muchos datos, pero afortunadamente los hace la máquina. Entonces ustedes vean, aquí vamos llegando al 25, 26, 35. Ok, seguimos creciendo hasta llegar a 90. 78. Ahí está, 90. Me pasé un poquito, sí. Ok. Por ahí debe de estar. Ahí está 90. Vean que ahí tengo el 90. Ahí tengo todos esos datos. Son... ¿Cuántos son? Permítanme ver para que veamos. Son 904 datos menos los que tengo acá arriba. Son como 900. Déjenme irme para rápido aquí. Son menos estos 3, son 900 datos, 901 con el 0. Y lo que voy a hacer es sacar la gráfica, bueno, primero calcular el seno de todos esos datos. ¿Sí? Bueno, ahí voy llegando ya, ahí está. Y ya tengo todos esos datos. Bueno, si ya tengo todos esos datos, pues simplemente voy a, ¿cómo se llama? Ya puedo sacar una gráfica con mucho más resolución, precisamente, ¿sí? Permítanme nada más que seleccione incluso el título para que aparezca el título, ¿sí? Ok, ahí vamos. Ok. De hecho, con las flechas lo podemos hacer con el fin y el final, pero la idea es que no nos perdamos en este rollo. Ok, ahí vamos. Ahí llegó al 70. $80 y 90. Muy bien. Ya tengo seleccionado el dominio, el rango, o sea, la imagen. Y entonces simplemente lo que le voy a pedir es que inserte precisamente una gráfica. Y observen lo que va a ocurrir. Ahora sí ya se ve bonita la gráfica, vean. Es cíclica, totalmente definida, porque aumenté el número de puntos de muestreo que me va a generar esta función.
Entonces aquí tengo el seno de X. ¿Sí? Ya está. Ahora, si yo lo estiro, ¿sí? Pero ahorita lo voy a dejar así para que lo veamos. Ahí se ve, bueno, se ve bien, creo. Pero fíjense lo que va a pasar si yo a esta función que tengo aquí le agrego esta m, ¿ok? Entonces esa m la voy a agregar simplemente concatenando. Bueno, lo que voy a hacer es agregar la m, multiplicar la m por esta función. Esto va a ser igual. Voy a poner aquí nada más esto para no tener que editar todo de nuevo. Voy a poner el ampersand, ¿sí? Aquí ampersand, y aquí le voy a poner multiplicar. Ajá. Va a ser igual a este dato, ampersand de nuevo, este dato. Ajá. Ok. Aquí nos está tomando por este que se sobró. Ahora sí. Ampersand. Y le voy a agregar. Ya está ese. El símbolo de por para que lo identifiquemos. El seno de X. ¿Sí? Y le voy a agregar aquí al final. ¿Sí? El más. Y vamos a agregarle también. Aquí necesito poner un ampersand antes de que me pegue de gritos la máquina, porque va a decir que no entendió. Y aquí le voy a agregar la B, para que yo pueda moverla de posición. Aquí está el... A ver, déjenme ver. Este está bien. Aquí me faltó el ampersand. Ahí está. Ahora sí. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó? Igual. Ok. Bueno, agrego este. Ampersand. Y así nos quitamos de... Aquí le quito esta f de x porque ya se la puse por separado. Y me está dando un error otra vez. Déjenme ver en dónde me faltó poner algo. A ver, aquí está este, ampersand, este, ¿qué es este? Ampersand, multiplicación, ampersand, el seno. Aquí este seno no me lo está identificando como valor. Miren, aquí no me está tomando este seno como dato a calcular. ¿Sí? Eso está raro. Ya. Es que este es un texto aquí, no es una función. Ahí está. Ahora sí ya tenemos la función que quiero utilizar. Vamos a programarla igualita. Igual a 1 que es este, y lo pongo constante, ¿sí? Multiplicado por la función seno. Ahora sí es seno. ¿De qué? Pues del valor de x, ¿sí? Cierro el paréntesis, más el valor de b, también lo pongo constante. Muy bien. Aquí tenemos este valor y este valor lo tengo que copiar en todo esto. Bueno, pues vamos a copiarlo. Ok, ya casi llegamos.
Listo. Ahí tenemos ya el cálculo. Y observen que la gráfica en realidad no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque yo seguí respetando el 1 y el 0. Ahora fíjense, lo que voy a hacer es sumarle aquí, por ejemplo, un 5. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la gráfica se va a hacer desde 4 hasta 6. ¿Por qué? Porque la subí 5. Ahora le voy a poner aquí un menos 3. Entonces la gráfica se va a ir abajo, desde menos 4 hasta menos 2. ¿Por qué? Porque se bajó a menos 3. Aquí está cruzando por menos 3. ¿Sí? Entonces vean que ya está funcionando perfectamente. Ahora vamos acá. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo como pendiente 5? Observen que en lugar de irse de menos 1 a 1, se va de menos 4 y cacho de menos 5 a 5, ¿no? Porque este es menos 6. De menos 5 a 5. Porque aquí le estoy poniendo una pendiente de 5. Si yo aquí le pongo pendiente de 1, obviamente lo deja de menos 1 a 1. ¿Sí? Si yo lo pongo aquí de 1000, ¿sí? Es un amplificador, me va a mandar la señal de menos 1000 a 1000. ¿Ok? Y esto es precisamente como podemos estar trabajando este tipo de señales. Es una señal seno. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ahora no seno, sino un coseno? Pues va a ser exactamente la misma función. De hecho, voy a copiar esta misma. La voy a poner acá. En para que se vea mejor. Pero, ojo, aquí ya no voy a querer un seno, sino un coseno. Entonces, coseno. Y ojo, la X no está en D. La X está en B. Entonces simplemente la corrijo ahí. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Aquí es asterisco. Déjenme borrar porque no lo está identificando la computadora. Y aquí voy a poner por coseno. Ahí está, coseno. Es que lo pone como cos. Ya no pone el coseno, el nombre completo. Y entonces aquí lo calculo y ya sabemos que el coseno de 0 es 1. Entonces quiere decir que ya debe estar funcionando. Y si yo me voy para acá, voy a tener la función coseno. Entonces, para no escribir tanto código ahorita para la programación de esto, lo que voy a hacer es cambiar precisamente voy a escribir la fórmula directa. Aquí voy a poner g de x va a ser igual, y ahí voy a poner el 1 que corresponde a este 1, ya lo saben, ¿sí? 1 por coseno de x más 0 que es el b. Y ahí está, nada más para la graficación, o sea, para que la máquina me genere la gráfica y le ponga título. Ahí está. Les llego aquí. Listo. Y ahora voy a insertar una gráfica para la función coseno. Aquí la tenemos. Obviamente la voy a hacer del mismo tamaño para que la podamos observar. Observen que es totalmente invertida. Cuando está en máximo, está en mínimo, o sea, está totalmente invertida. Porque es el coseno, justo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la función seno y aquí tenemos la función coseno. ¿Sí? Bueno, esto ya sabemos qué pasa si yo modifico estos datos. ¿Sí? Pues ya sabemos, por ejemplo, que si yo le pongo un -3, pues la va a mandar hacia abajo.
Y si le pongo un 3, la va a mandar hacia arriba. Y si yo le pongo... No llegó. Y si yo le pongo aquí un 5, entonces me hace grandota la gráfica. ¿Ok? Ahorita reviso. Entonces tenemos ceros y 1 para regresar a la función normal. Y tenemos la función seno y la función coseno. Por último, el último dato que voy a analizar de las funciones trigonométricas va a ser precisamente, déjenme hacer más pequeñito esto, nada más que los voy a hacer iguales pequeñas. Aquí está el seno, un poquito menos para que quepan bien. Aquí está el coseno, déjenme reducirlo. Ahorita los voy a poner del mismo tamaño, nada más estoy moviéndolos. Ahí está. Y entonces tengo la función seno, la función coseno y lo que voy a hacer es la función tangente, FG h de x. Y aquí lo que voy a hacer es otra vez lo mismo, el 1, que sería la pendiente, por la tangente, tangente de x más el 0 que correspondería a la ordenada. Ya saben que aquí no va a cambiar en automático porque no lo estoy programando, pero bueno, es lo mismo, igual a 1, que es esto, aquí sí para que lo pueda utilizar, pero lo voy a poner constante, por la tangente. ¿Sí? Ahí está la tangente de el valor de x, que es y esto más el valor de b, y también lo pongo constante y queda listo. Lo vuelvo a arrastrar para que me genere las curvas correspondientes. Estoy analizando el primer cuadrante, ya saben que pueden analizar más, pero ahorita por lo pronto estoy analizando el primer cuadrante. Vamos a ver qué pasó con esta función. Si yo me voy al análisis de esta función, déjenme agarrar toda la línea, los puntos. Ahí está. Y entonces, ya que tengo esto, voy a agregar una gráfica y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y vean que me pone esta cosa rara. Me dice, oye, ¿y qué es esto? ¿No? O sea, si ustedes lo analizan, dicen, bueno, ¿y eso qué? Pues es la tangente. El problema de la tangente es que no es constante porque tiene valores que no puede tomar. ¿Sí? No es una función continua. Es una función que tiene nada más ciertos rangos. Vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, tomo del 0 al 15, bueno, del punto 1 al 15. No voy a tomar estos datos, sino que voy ahora a graficar esta función, ¿sí? Pero nada más a partir del punto 1 hasta los 15 grados. Vamos a ver, aquí vamos a llegar hasta el número, hasta el número 15. Aquí está. ¿Vale? Y entonces vean, aquí tengo esto, voy a graficarlo. Insertar una gráfica. Y vean, aquí tengo la función en 15 grados. Ahora sí ya se ve más claramente. ¿Sí? Hace ese comportamiento. ¿Por qué? Porque es como va cambiando los datos en la tangente. ¿Sí? Eso es una estructura que puedo trabajar. También la otra que puedo trabajar es el arco tangente, que es otra situación. Permítanme un momento. Aquí vamos a poner tangente h. Y aquí me dice, devuelve la tangente hiperbólica, ¿sí? O la tangente normal, que es esta, que es la que está usando
la tangente de un ángulo, ¿sí? Bueno, vamos a analizar esta tangente hiperbólica, que es otra de las funciones. El problema es que estamos trabajando valores... no, está en 0.1, sí está bien. Déjenme ver, tangente h. Voy a eliminarla para poderla calcular aquí. Y ven, ahí ya me va a cambiar. Voy a nada más a tomar algunos valores, por ejemplo hasta el 15 otra vez, nada más para ver el comportamiento. Ya pasé. Hasta ahí. Y vean lo que ocurre. Esta es la función hiperbólica de la tangente. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las gráficas que normalmente vamos a estar utilizando para funciones trigonométricas en lo que es análisis vectorial, en física y demás? Los senos y los cosenos. ¿Qué es lo que representa entonces la tangente? Representa una derivada, un cambio de posición de x con respecto a y. Y eso es lo que nos representa esta función. Por eso es esta gráfica tan rara, ¿no? ¿Sale? Entonces estas son las funciones trigonométricas. No sé si hay alguna duda al respecto, pero hasta aquí vamos a dejar esta presentación.